usted estará deduciendo es una semana. Entonces caracterizábamos la fiebre que duraba 4 semanas, o sea, la fiebre de las 4 semanas. Y efectivamente, además, estos enfermos, distinguidos alumnos, eran internados al hospital y permanecían 4 semanas en su tratamiento. ¿Por qué? Porque en los tiempos seguramente de mi profesor no había antibiótico todavía para utilizar contra la fiebre tifoidea, y entonces durante las 4 semanas hacían un tratamiento sintomático. Y si hay tiempito les voy a hablar de un jarabe que se llama el jarabe de escomel, que tenía en su composición elementos, pero virginales, interesantes y de mucha lógica. Combatían la fiebre, el mal estado general, combatían los dolores y combatían la postración, les daban estimulantes del sistema nervioso, como era el jarabe de extracto de nuez de cola. Había extracto de naranjas amargas, vean, para estimular el apetito. Entonces era un compuesto, era un jarabe de escomel, en una botella les daban y eso tomaban 2 veces al día estos enfermos, o cada 8 horas o cada 12 horas según el caso. Generalmente tomaban cada 12 horas y se ponían muy bien, no tenían fiebre, no tenían molestias, el estado general mejoraba, etcétera. Entonces, naturalmente que uno que otro fallecía, desgraciadamente, con la complicación precisamente de la hemorragia digestiva y la perforación intestinal. Pero los demás se recuperaban muy bien con la ayuda de este preparado magistral que era el jarabe de escomel. Entonces eso me explicó mi profesor, ¿sí? La fiebre de los 4 septenarios decía la fiebre de las 4 semanas, así duraba la atención de estos enfermos. Ese era un sinónimo. Y fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Que también es su otro nombre propio. La distribución geográfica declara que este es universal, en todas partes hay, pero mayormente, la prevalencia quiere decir mayor frecuencia, mayor número de casos en las zonas tropicales. Y también en los países pobres con carencia de servicios básicos, lógico, donde no hay alcantarillado, lo que les he dicho, el 69, Sucre tenía un servicio básico deplorable. No tenía un servicio de agua potable de garantía y su alcantarillado estaba averiado, y tiene que sumarse esto el bajo nivel educativo de algunos de nuestros compatriotas. Como no conocen, entonces no se cuidan. El lavado de las manos, por ejemplo, no es habitual. El consumo de alimentos de incuestionable calidad, elaboración o procedencia, también para ellos no tiene importancia. Entonces, esos aspectos son factores negativos que hacen que apuntan hacia una mayor frecuencia. Sin embargo, para alegría de ustedes les diré, esta enfermedad es ahora ya infrecuente, ya no es tan frecuente como los años en que yo era estudiante. Doctor, sí, no se está viendo la presentación. No me digas, sí. Sí, doctor. No he compartido la pantalla. No, doctor. Eso me tienen que decir al vuelo. Es que no, ya, pero no habían figuritas, sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ya. Estábamos en esto entonces rapidito, ¿no es cierto? Ya. Hemos definido, ¿no es cierto? Hemos dicho que esta fiebre tifoidea pertenece a la clase de las septicémicas. El responsable es el bacilo tifi y la puerta de entrada es nuestra boca, o sea, la vía oral, mediante ¿qué? Agua y alimentos contaminados. Entonces decía que había un foco de sepsis primario, jóvenes, en los órganos linfáticos intestinales. Ahí se prendía la llama o la primera chispa de la infección. ¿Por qué? Porque el bacilo tifi tiene un tropismo a las placas de Peyer o Peyer, como quieran ustedes pronunciarla, y luego hacía metástasis en los ganglios regionales y allí se multiplicaba en los ganglios linfáticos regionales y en una cantidad durante una semana, 2 o 3, y cuando había una cantidad suficiente ingresaba al torrente circulatorio y se generalizaba a través de la circulación hemática. Y entonces se diseminaba a través de la circulación sanguínea y del sistema linfático y se localizaba en los órganos retículo endoteliales y les decía, se cumplía entonces, ¿qué cosa?
el carácter panvisceral que alcanza el bacilo tifi. Afectaba el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer y el sistema nervioso central, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, etc. Inclusive el sistema nervioso central. Les decía que tenía tratamiento o tiene tratamiento actualmente y les dije que acá les prometí que vamos a revisar históricamente cómo era el tratamiento antiguamente con el jarabe de escomel, después con el cloranfenicol y actualmente vamos a echar mano de las cefalosporinas, de las quinolonas y de los macrólidos actuales que tienen un buen efecto en el tratamiento. Antes duraba, les estaba diciendo, ¿no es cierto?, los 4 septenarios, 4 semanas. También ahora hay una vacuna buena que protege durante 3 años. Y la vacuna solo se aplica a las personas que tienen riesgo. No es como el calendario del sarampión, ni de la varicela, ni la BCG, sino solamente esta vacuna a los que estén en riesgo. Es cuando sucede, por ejemplo, inundaciones en el Beni. Entonces uno puede estimar la posibilidad de administrar la vacuna. Y vulnerable a las medidas de educación sanitaria se refiere a que mientras nosotros nos cuidamos, bebemos agua hervida o filtrada y nos cuidamos de los alimentos de dudosa procedencia, entonces no sucederá la fiebre tifoidea como actualmente sucede, que es en muy poca incidencia. Es ya infrecuente la presentación de la fiebre tifoidea. Los sinónimos les decía, la septicémica que ya conocen, también fiebre intestinal, les dije que esto llamaba más la población, y una palabra antigua desde los griegos, las dotienenterías, y fiebre de los 4 septenarios, ya les he explicado el porqué. Mi profesor me explicó que esta enfermedad antes duraba 1 mes en el tratamiento, era asintomático con el jarabe de escomel, pero después ya utilizaron los antibióticos y ya no permanecían 1 mes. A veces 1 semana máxime y luego al 10º día ya estaban asistiendo a su trabajo. Y también conocemos con el sinónimo de fiebre tifoidea, y la distribución geográfica nos señala que este es universal, pero mayormente en las zonas tropicales. Es mayor la frecuencia, la persistencia de estas enfermedades. Y en los países pobres, ya ustedes ven, sobre todo en las festividades, ¿no es cierto?, para la Virgen de Guadalupe, etcétera, hay compatriotas nuestros indígenas que llegan del campo y su educación sanitaria es, mejor dicho, su bajo nivel educativo hace que su educación sanitaria sea pobre, y entonces ellos no les preocupa y no se lavan las manos, por ejemplo, comen la comida que encuentren y pueden servirse cualquier comida sin pensar que puede ser dañina esa comida para su salud. Entonces, cuando dice que es vulnerable a las medidas de educación sanitaria, quiere decir que si nos cuidamos de ese modo, pues será menos la posibilidad de padecer. Y ahora quisiera que presten atención. Siguen conectados, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces vean con atención, distinguidos jóvenes. Eso que están viendo como un anillo, un óvalo alargado, representa el cuerpo del bacilo tifi. ¿Ya? Y entonces rápidamente hemos de observar, hemos dicho ya que este es un peritrico, tiene flagelos alrededor del cuerpo. Entonces, jóvenes, vean, ahí está un flagelo, y dice que tiene 11 a 12 flagelos, eso han conocido en bacteriología, y hay efectivamente los 12 flagelos. Ahora vean de dónde está saliendo la flechita, está saliendo del cuerpo o soma, ¿no es cierto? Entonces, a ese se llama el antígeno somático, por eso dice acá estructura antigénica. Entonces, la sustancia, los lipopolisacáridos, los glúcidos los glúcidos y azúcares complejos como dideoxiexosas, azúcares complejos, ¿sí? Los lipopolisacáridos son la sustancia que insulta, que agrede nuestro organismo, a eso se llama antígeno, es la sustancia capaz de provocar la formación de anticuerpos. Entonces, esos antígenos que se encuentran en el cuerpo se llama el antígeno somático. Nunca van a decir onicero, sino somático. Porque a veces dice el antígeno O, no es el antígeno O, es el antígeno somático. Y ahora vean de dónde está procediendo la flechita, de dónde está saliendo la flechita. Del flagelo. Muy bien. A ese antígeno, jóvenes, se denomina el antígeno flagelar, y no van a decir jamás H,
Se denomina así con el antígeno H, o con la letra H, perdón, ese antígeno, pero significa flagelar. Entonces tienen que prometerme que no quisiera pasar vergüenza cuando estén haciendo ese internado, que estén siendo el antígeno O y H, no. Es el antígeno somático y antígeno flagelar. Pregunta de examen. Estos antígenos son constantes, entonces voy a preguntar cuáles son los antígenos constantes. Ustedes me dirán el somático y el flagelar. Ahora vean, ¿qué están viendo ahí alrededor del cuerpo? ¿Qué ven? ¿Han visto? ¿Han visto, jóvenes, o no? Una especie de cápside. ¿Cómo describirían? ¿Una especie de Envoltura. envoltura, una sombra, ¿no es cierto? Una superficie que contornea. Escúchenme, no tienen todos los bacilos, jóvenes. Vean, este, por ejemplo, no tiene, pero vamos a presentar a otro bacilo, ahí está, a este otro que tiene esa especie de sombreado alrededor. A eso se llama antígeno de superficie o periférico. Anoten, pregunta de examen. Otra pregunta. Los bacilos tifi que tienen esta estructura periférica o de superficie, ¿sí? Aquí está. Vea, está saliendo de esa superficie periférica. Se llama bi. En otras palabras, los bacilos, no todos los bacilos tienen eso. Los que tienen este antígeno de superficie o antígeno de superficie o periférico capsular, que se llama también, son virulentos. Por eso se llama con las iniciales de virulencia, VI. Ese es el justificativo. Entonces la pregunta de examen, por ahí yo les pongo no una trampa, sino como abogado del diablo. Señor alumno, dígame usted que todos los bacilos tifi tienen el antígeno permanente, el antígeno de superficie o de virulencia. ¿Falso o verdadero? Entonces ustedes ya sabrán que me contestan, ¿no es cierto? Entonces repito una vez más, no todos tienen este antígeno. Los que tienen son virulentos. O por ahí les pregunto, ¿cuál es la propiedad de los bacilos tifi que tienen el antígeno de superficie? ¿Qué me contestarán? Que son virulentos, doctor. Exacto, sí. Los bacilos que tienen esto son virulentos. Listo. Eso nada más. Ahora sí, jóvenes, aquí está el bacilo que les he dibujado acá. Es un peritrico. ¿Qué significa? Que tiene pelos o flagelos o tricos alrededor del cuerpo. ¿Sí? Peritrico. ¿Cuántos? 11 a 12 flagelos. Aquí estamos viendo, vean, una hermosura de fotografía. Es un peritrico. Acá estamos viendo con una especie de cometa, ven ustedes, ¿sí? Como es cometas que fabricamos con estos zarcillos o este serpenteado para los voladores que en los tiempos de viento elevamos al cielo. Entonces, es un peritrico. Ahora sí, atiéndanme, jóvenes, les voy a explicar con mucha calma, ¿sí?, lo que pasa en la fisiopatología. Entonces, ¿por dónde ingresa el bacilo tifi, distinguidos alumnos? Por la boca. Ya, por la boca. Quiero que me ayuden. Entonces, este bacilo tifi, este chascoso, ¿no es cierto?, melenudo o peritrico, este bacilo tifi, ingresa a través de la vía digestiva, por la mucosa digestiva o por la boca o la vía oral, y va a transponer el tubo digestivo, va a transponer, ¿no es cierto?, el estómago. Entonces, vean, diferentes dificultades. En la boca, que tenemos el famoso circuito linfático de Waldeyer, y ese ya es un gran peligro para los invasores, para los microorganismos. Y la ptialina misma ya es una enzima poderosa, y la inmunoglobulina A secretoria son factores negativos, pero a pesar de ello, transpone y llega al estómago y encuentra un pH ácido. E igual, algunos perecerán, otros llegan al intestino, al duodeno, luego llegan al yeyuno y finalmente se localizan en el íleon terminal. Ustedes saben muy bien que el íleon terminal se conecta, ¿no es cierto?, aquí el ciego,
y hay una válvula, la válvula ileocecal. Entonces, sobre todo esta parte del ileón terminal es el sitio predilecto donde ha de ocasionar el bacilo tifi. ¿Qué cosa? La fase de sensibilización o el foco de sepsis primario en las placas de Peyer o Peyer, como quieran llamar ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo ingresa? Acá a través del agua y alimentos contaminados. Entonces, ¿por qué? Porque el enfermo de fiebre tifoidea, que es una enfermedad septicémica, se generaliza a todos los órganos y entonces a través de la orina y a través del tubo digestivo, en las deyecciones se elimina, porque también se va a acantonar en la vesícula biliar el bacilo tifi. En las personas que están convaleciendo, ahí se acantona, se refugia, y como en un caldo de cultivo están ahí, entonces se elimina de ese modo a través del tubo digestivo con las deyecciones y la orina. Entonces la orina y la materia fecal de las personas que han enfermado o están enfermas de fiebre tifoidea o son portadoras, entonces contamina los jardines o los sembradíos donde se producen estas verduras y alimentos y el agua contaminada. Entonces, a través del agua contaminada y estos alimentos ingresa a la persona sana o susceptible el bacilo tifi y establece el foco de sepsis primario. Esta parte, pregunta de examen. El bacilo tifi encuentra un factor negativo que están viendo ahí a la izquierda, que es el colibacilo, la Escherichia coli. Como ustedes, ¿no es cierto? Ahorita nomás han dicho, no queremos compartir con ningún grupo, ¿no es cierto? Igual, esto dice, ¿se han enterado qué? ¿Se han enterado qué? Ha llegado ese melenudo que se ha creído el bacilo tifi que le llaman, ha venido a conquistar a nuestras plaquitas de Peyer o Peyer. Debe ser así, como ahora les he escuchado, ¿no es cierto? No queremos compartir con ningún extraño, ya. Entonces, igual, hay una competencia, un sistema competitivo. Como ustedes no toleran a los otros grupos, iguales no toleran a ningún bacilo, aunque sea llamado el bacilo el bacilo tifi. Que se vea al demonio, aquí no va a tocar nuestras plaquitas de Peyer. Ya, esa es la historia. Ese es un factor negativo. Otro factor negativo, la inmunoglobulina A secretoria. Otro factor negativo, el pH intestinal. Entonces dice un autor, ¿qué tiempo permanece este bacilo tifi una vez que ingresa por la vía digestiva y provoca el foco de sepsis primario en los órganos linfáticos intestinales, en las placas de Peyer? Entonces dice, permanece solamente 48 a 72 horas. Eso anoten porque les voy a preguntar en el examen. Permanece solamente 48 a 72 horas, distinguidos alumnos. ¿Y por qué? Dice, ¿no es cierto? El que explica primero dice, porque encuentra factores negativos, la presencia del bacilo coli, la inmunoglobulina A y el pH intestinal. Entonces, un poco más y dice, el bacilo tifi huye o escapa, no puede estar durante mucho tiempo y desaparece de la luz intestinal y hace metástasis de esta luz intestinal a los ganglios linfáticos regionales. Eso explica. Pero dice, en esas 48 o 72 horas ha provocado un proceso, dice, fisiopatológico de sensibilización, anotan, de sensibilización. En 48, 72, en 2 o 3 días se ha cumplido, a eso le llaman la fase de sensibilización de las placas de Peyer. Ya anotaron. Y luego dice, por esos factores se escapan y van a los ganglios linfáticos regionales, donde se van a multiplicar en una cantidad suficiente para invadir el organismo. Eso explica. Y otra escuela dice, no es por eso que el bacilo tifi permanece solo 2 días, dice. Evidentemente, dice, es innegable, dice, el factor negativo, la competitividad, dice, y claro, y el peligro de los bacilos, de los colibacilos originarios que van a luchar y van a destruir el bacilo tifi. La inmunoglobulina inmunoglobulina A secretoria también y el pH intestinal son nocivos, es verdad. Pero no es que se escapa el bacilo tifi por ese motivo, sino que, dice, anoten esto,
tiene un itinerario biológico, un reloj natural que siempre va a ser así. En su recorrido estaba programado que solo tenía que permanecer 48 a 72 horas. Anoten esto, el tiempo suficiente como para cumplir la fase de sensibilización. Y una vez que se ha cumplido la fase de sensibilización, entonces el bacilo tifi prosigue, dice, su reloj natural, su itinerario natural, y se traslada a los ganglios linfáticos a cumplir la otra fase, la fase de replicación. Y se replica efectivamente, anoten esto, entonces cuando abandona la luz intestinal, ahí se ha cumplido, ¿qué cosa? La fase de sensibilización en 2 o 3 días. Luego va a los ganglios regionales y se cumple la fase de replicación. La fase de replicación. Y luego, ¿cuánto dura la fase de replicación? Anoten, coincide con el periodo de incubación. Puede durar 1 semana, 2 semanas o 3 semanas. Entonces hay que el periodo de incubación puede ser de 7 a 21 días. 7, 14 o 21 días. Si han anotado, prosigo. Entonces ahí se lleva a cabo la fase de replicación activa del bacilo tifi. Y luego hay una tercera fase, jóvenes, que es la fase de generalización linfohemática. Anoten. ¿Qué es la fase de generalización linfohemática? Es cuando ya se ha multiplicado en una cantidad suficiente el bacilo tifi, invade la circulación. Después de 1 semana, después de 2 semanas o después de 3 semanas. Eso, según algunos biólogos, es según la cantidad de bacilos tifi. Ingresan al torrente circulatorio y se generalizan. Anoten entonces, a eso se llama fase de generalización linfohemática. ¿Cuándo sucede? Después de 1 semana, 2 o 3 semanas. ¿Sí? Y 1 semana, 2 o 3 semanas coincide con el periodo de incubación. En el momento en que los bacilos tifi ingresan a la circulación, se inicia la fase de generalización linfohemática. Abran paréntesis. Ahí comienza la manifestación clínica. La fase de generalización da comienzo a la manifestación clínica. Entonces ahí sentirá escalofrío, fiebre, cefalea, etc. Si han anotado, proseguimos. Con la circulación, con la presencia del bacilo tifi en la circulación, jóvenes, anoten, ¿sí? Se establece el segundo contacto con las placas de Peyer o los órganos linfáticos intestinales. El segundo contacto. Ese segundo contacto, como ya hubo sensibilización, se llama fase alérgica. Ahí comienza la cuarta fase, la fase alérgica. El fenómeno de choque, o el fenómeno de Zanarelli-Schwarzman, así se llama, el fenómeno de Zanarelli o Schwarzman. Esta fase, distinguidos alumnos, se caracteriza porque va a haber hiperemia, va a haber congestión, va a haber presencia de linfocitos, macrófagos, plasmocitos, histiocitos, monocitos, etcétera. Va a haber hiperemia y se van a producir estas úlceras que están viendo, ¿sí? Esas úlceras van a cicatrizar, se van a cubrir de costras. Anoten, al final de la 3ª semana, esas costras se van a desprender y desgraciadamente ese momento puede surgir 2 complicaciones. Anoten, hemorragia intestinal masiva y o perforación intestinal. Aquí están viendo esas úlceras profundas y aquí también esta justamente era en un caso de perforación intestinal y en una joven de 18 años. Bueno, entonces a eso se llama la fase de choque, la fase alérgica de choque o fenómeno de Zanarelli y Schwarzman. En esta fase se produce entonces las típicas y famosas ulceraciones, desde 1 semana, durante 2 semanas o 3 semanas que dura el periodo, entonces jóvenes se produce eso. Y finalmente la última semana, cuando ya se han formado los anticuerpos, se recupera después de 1 mes el enfermo y ya va a tener los anticuerpos IgM e IgG duraderos de por vida y nunca más enfermará de fiebre tifoidea.
Jóvenes, ese es el resumen de la fisiopatología de la fiebre tifoidea. Anoten como pregunta de examen, ¿cuál es la lesión anatomopatológica típica? Estas úlceras, ¿sí? Estas úlceras profundas. Hay hiperplasia reticuloendotelial, todo lo que quieran ustedes, hay hepatomegalia, esplenomegalia, pero sobre todo el daño fundamental es la inflamación y necrosis en los órganos linfáticos intestinales, en las placas de Peyer, y las úlceras son profundas y pueden perforarse y pueden causar hemorragia. O hemorragia primero y después pueden perforarse. Entonces, ese es, jóvenes, el resumen de la fisiopatología de la fiebre tifoidea. No sé si tienen preguntas, porque en las siguientes diapositivas eso es lo que precisamente está explicado. Todo esto es lo que les estoy explicando. Si leen eso, es todo lo que les he dicho. Entonces he querido utilizar esas imágenes para explicarles y finalmente ya llegaremos prácticamente, si no hay preguntas, al cuadro clínico. ¿Hay preguntas o no? Doctor, una preguntita, no la escuché bien. Cuando las costras se desprenden, dijo que podía ocurrir dos situaciones, una hemorragia intestinal masiva y... perforación intestinal. Estamos hablando, amorosa, entonces de una peritonitis. Vamos a quedar en manifestaciones clínicas, ¿ya? Aquí. Pero para contestar a la pregunta de nuestra compañera, decía yo, tal vez la imagen utilizaré nomás. Les decía, jóvenes, que hay tres fases, ¿no es cierto? Desde la llegada, el primer día estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, la primera fase sucede en 2 a 3 días, las de sensibilización, y de desaparece, van a los ganglios linfáticos, que coincide con el periodo de incubación. ¿Esto qué significa? En los ganglios linfáticos pueden durar 7 días de multiplicarse e ingresar al torrente circulatorio, o a veces 2 semanas al torrente circulatorio, o a veces 3 semanas al torrente circulatorio. Entonces, el periodo de incubación es variable. Una vez que se ha formado, entonces el periodo de incubación durará 1 semana, 2 o 3 semanas. Ingresa al torrente circulatorio. Ahí comienza la clínica. Esa fase, jóvenes, es la tercera fase de generalización linfohemática, porque la fase donde se replica es justamente la fase de replicación activa en los ganglios linfáticos. Ya. Y la cuarta fase, jóvenes, ¿cuándo comienza? Después de 1 semana o después de 2 semanas. Imagínense que si comienza después de 1 semana, es la fase alérgica. ¿Qué significa la fase alérgica? En los primeros 2 a 3 días ya se había sensibilizado. Es como la utilización de los que tienen alergia a la penicilina. La primera dosis no les hace nada, solo sensibiliza. La segunda administración de penicilina puede causarle la muerte, el shock anafiláctico al enfermo. Igual acá. La primera fase de sensibilización ha sucedido con la presencia física del bacilo tifi. Luego se ha ido a replicar o a multiplicar mejor y luego después de 1, 2 o 3 semanas vuelve con la circulación y es el segundo contacto, fase alérgica de choque o el fenómeno de Zanarelli-Schwarzman. En ese proceso, ¿qué pasa? Como hay alergia, se forma, hay una hiperemia, hay acantonamiento de elementos formes, hay inflamación, necrosis, úlceras profundas y luego viene la fase de granulación y se forma la fase de cicatrización, etcétera, y luego se forman las costras. Al final de la tercera semana, jóvenes, sucede 2 cosas, lo que preguntaba su compañera. Al desprenderse la costra, desgraciadamente si la úlcera era profunda y el vaso que se afecta es de grueso calibre, entonces puede haber, ¿qué cosa? Una hemorragia masiva. Y no solamente se está desprendiendo la costra de una úlcera, vean cuántas úlceras hay acá, vean. N úlceras, acá igual, esos puntitos que ven son úlceras profundas. Imagínense, ¿y en qué longitud puede haber perforaciones? ¿Sí? Entonces puede haber una hemorragia masiva y la hemorragia masiva va a causar también expresiones clínicas de diferente naturaleza. Entonces, en la tercera semana, en algunos, no en todos, y otros pacientes no va a haber absolutamente nada. Entonces, en la tercera semana, ¿qué tenemos que hacer al enfermo? Controlarle los signos vitales, buscar sangre oculta, la presión arterial, la taquicardia, todo eso, porque en la fiebre tifoidea no hay taquicardia, está normal a pesar de la fiebre. Pero si hay hipotensión y taquicardia, quiere decir que está habiendo o hemorragia o perforación.
Si hay perforación, jóvenes, entonces es grave. Es todo lo contrario, entonces estamos frente a una peritonitis, a un abdomen agudo. Ya, manifestaciones clínicas y quedamos ahí. No sé si hay más preguntas y si no, abandonen para que puedan asistir a su práctica. ¿Siguen pasando prácticas o ya no? Sí, doctor, es nuestra última semana. Ya. Doctor, Entonces, una duda yo tenía sobre las lesiones fundamentales. Nos decía que por eso se debía a la úlcera profunda y sí. habían dos más. ¿Me Claro. podrías repetir, por favor, cuáles eran? Ya, la pregunta sería, ¿no es cierto? Hemos dicho que el bacilo tifi tiene propiedades de ser panvisceral, puede afectar el hígado, vaso, etcétera, pero la lesión fundamental sucede a nivel de los órganos linfáticos intestinales. ¿Y dónde están los órganos linfáticos intestinales? En las placas de Peyer para nosotros, o Peyer, como quieran ustedes pronunciar. ¿Y por qué digo Peyer? ¿Sí? A ver qué les digo. Había un estudiante de medicina, vean, me han hecho recuerdo, vean. Un estudiante de medicina de apellido Peyer, ¿sí? Johann en realidad, así se pronuncia, Johann Conrad Peyer. Era estudiante de medicina. Él estaba haciendo sus prácticas, vean, seguramente, y él estaba haciendo con un cardiólogo. No sé en qué momento él se metió a anatomía patológica o a histología, y este estudiante de medicina ha descubierto las placas de Peyer. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Y cuándo ha sucedido eso? El año 1677. No sé si ustedes habían nacido o todavía estaban. Han de ser como oxígeno, hidrógeno, azufre y flúor. Vean, este descubrió los órganos linfáticos intestinales. ¿Qué les parece? Un estudiante de medicina. Así como Carla Andrea, o como Dani Allison, o como Alejandra, ¿sí? Vean, es un mérito extraordinario. Bueno, entonces les decía, jóvenes, ahí sucede la lesión fundamental. ¿Y en qué consiste la lesión fundamental? En donde hay hiperemia, congestión, hay acantonamiento de linfocitos, macrófagos, monocitos, primero histiocitos, plasmocitos, ¿no es cierto? Entonces, los neutrófilos, por ejemplo, van a ocasionar, ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio. Y como ya hubo un periodo de sensibilización, es el ejemplo de la penicilina que les he puesto, en el segundo contacto va a haber este daño. Entonces va a haber inflamación, necrosis en las placas de Peyer. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar úlcera. Pero esa úlcera va a tener también una fase de ¿qué? De granulación, de cicatrización y digamos, se va a cubrir de costra. Y en la tercera semana, al desprenderse la costra, jóvenes, es que puede haber una hemorragia masiva dependiendo si la úlcera fue profunda y el vaso de gran calibre. Entonces las complicaciones de la tercera semana son precisamente hemorragia digestiva y perforación intestinal, como un acontecimiento grave. No sé si he contestado a su pregunta, señorita. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces vayan a su práctica, jóvenes, yo también tengo práctica y nos vemos en la próxima clase con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doc.